¿Cómo pueden hacer para hacerle la respectiva pregunta? Porque este tema de verdad interesa a muchos, a muchos. Así es, mucha gente está endeudada. Así es, y este es un tema que realmente ha causado mucha polémica. Es uno de los que han solicitado los oyentes que se comunican a través del Face, a través de las redes, a través de los correos que tenemos aquí en la radio, y efectivamente es un tema que causa polémica. por eso es que tenemos que dar a conocer los teléfonos de cabina. Atención, 330-8487, 330-8500, 619-0664, y nuestra línea gratuita, que es el 0800-00071, 0800-00071. Doctor Vázquez, empecemos con este tema de cómo decirle adiós a las deudas y no morir en el intento. ¿Una deuda puede prescribir? Efectivamente, las deudas prescriben a los 10 años. 10 años. 10 años. Lo que prescribe es la obligación de pagar. O sea, no le pueden exigir judicialmente el cobro de una deuda. Lo que sí va a quedar... Pero queda una huella. En el sistema, en la SBS, porque las entidades... las centrales de riesgo privadas solamente pueden permanecer los reportes negativos 5 años. Pero en la SBS sí permanece perennemente, ¿no? Ese es el problema. Ahora, si la persona que está endeudada, el tema es que a veces cuando se hace un trato con una entidad bancaria y se va pagando el costo menor, la deuda se prolonga por muchísimos años y la gente a veces se cansa y abandona, y vuelve la deuda, pierden incluso ellos esa cantidad que han pagado. Sí, se está refiriendo al pago mínimo, por ejemplo, las tarjetas, ¿no? Porque cuando vienen los estados de cuenta, la primera opción que le ponen es pago mínimo tanto. Sí. Pago del mes tanto. Entonces muchas personas optan por el pago mínimo porque van a pagar menos, ¿no? Entonces, pero van a alargar la deuda. Y van a alargar. Sí, el problema es que la persona se acostumbra a pagar los pagos mínimos constantemente y hace que la deuda prácticamente nunca desaparezca. Y por el contrario, va creciendo lentamente, ¿no? Entonces, lo conveniente es pagar el pago del mes en todo caso, ¿no? Vámonos con una llamadita del público. Tengo a María desde Miraflores. ¿Cómo está, María? Muy buen día. Buenos días. Gracias por el programa. Yo quiero hacer una pregunta. Mi esposo tiene una deuda muy grande con sus tarjetas de crédito. Él tiene 78 años. Él no ha podido pagar más porque no tiene dinero. Está sin trabajo, o sea, no tiene absolutamente nada. ¿Es cierto que los hijos heredan esas deudas? Ya. Es cierto de los 5 hijos, 5 años, me dijo, no le escuché muy bien. Pero bueno, si se refiere a que si las deudas prescriben, efectivamente las deudas prescriben a los 10 años. No, la señora preguntaba que ella tiene su esposo, que tiene muchas deudas y que ahora está sin trabajo y no puede afrontar esas deudas. Ya. Ella pregunta que si los hijos heredan las deudas. Ah, correcto. ¿Tiene cuántos años? 78 creo que dijo, ¿no? 78 años. Sí, las deudas se heredan solamente si el causante tiene bienes, deja bienes. Por ejemplo, si la persona no tiene propiedades, el causante, el fallecido, vamos a suponer así, no tiene propiedades, entonces las deudas no se heredan. Los hijos no tienen por qué pagar con sus propios bienes, ¿no? ¿Sí? No, pero en este caso tienen al papá presente, o sea, simplemente que el papá no puede afrontar las deudas. Sí, no, los hijos no están obligados, definitivamente. O sea, las deudas son personales y responden en todo caso con sus bienes si no pudiera pagarlas, ¿no? Ok, sucede a veces que hay personas que se endeudan y dan tu dirección. ¿Pueden embargarlo en todo caso? Es un riesgo, es un peligro. En todo caso, cuando, por ejemplo, hay personas que ya se mudaron,
entonces dejan ese domicilio, no comunicaron a la entidad acreedora o al banco el nuevo domicilio, por lo tanto le van a seguir llegando las notificaciones a ese domicilio anterior. Lo que corresponde es que el dueño del domicilio mande unas cartas por escrito indicando que esa persona deudora ya no vive ahí, porque si no estaría poniendo en peligro el domicilio y pudiera ser que en el futuro pueda haber una medida de embargo, ¿no? Hay que comunicarlo entonces eso. Notarialmente es mejor todavía. Notarialmente. Así es. Siempre hay que cubrirse. Vamos con Felipe de Ancash. Hola Felipe, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo está? Buenos días, gusto de saludarla. De igual manera, Felipe. Adelante con su consulta. Permítame hacer una consulta. Escucho al abogado y dice, de repente no ha precisado, de repente la pregunta sí tiene que ver con el tema, pero en personas naturales, deudas entre personas naturales, la prescripción es igual, o sea, digamos 10 años dice para cuando uno hace un préstamo a un banco, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando los préstamos se han dado y luego creo que hay un proceso de obligación de dar sumas de dinero, no sé cuánto tiempo prescribe y si es que una medida cautelar también prescribe o está sujeto a algún plazo de la demanda principal? Le agradezco, muy buenos días. Le entendió perfectamente, ¿verdad? Sí. Pero antes vamos, hay que apuntar. Vamos anotando porque hay más preguntas. Ya, tenemos correcto. muchas llamadas. Tenemos a Carmen desde Talara. Hola, Carmencita. Buenos días, Judy. Quería hacer una consultita al doctor. El asunto es el siguiente. No es una deuda que nosotros tengamos pendientes, sino que de un momento a otro la municipalidad hizo un embargo, presentó un embargo coactivo a la cuenta de haberes de mi hija, sin que ella tenga ninguna propiedad en dicha municipalidad. Ella presentó un reclamo, impugnó el embargo y la municipalidad aceptó, emitió una resolución aceptando que levantaba el embargo. Levantó el embargo en su cuenta de haberes, sin embargo el banco de crédito le ha cobrado 200 soles por comisión. Por su cuenta. Ok, ¿y ella hizo el reclamo? De esta comisión. ¿Ella hizo el reclamo oficialmente? Impugnó el embargo ante la municipalidad y la municipalidad emitió una resolución levantando el embargo. Ok. Entonces, ok, vamos con Cristian de Puno también. Estamos anotando, doctor, ¿verdad? Ya, Cristian, hola. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, mi consulta es la siguiente, ¿no? Yo quise hacer un préstamo una casa rural, pero lo que me indicaron es que por parte de mi madre yo tenía una deuda, por la cual me negaron el crédito. Yo quisiera saber en qué influye todo esto, ¿no? Si yo soy otra persona que estoy sacando particularmente. No sé, quisiera que me quiten esa duda, el por qué no me hicieron dar el préstamo. Gracias. ¿Tú no has tenido antes ningún crédito, ninguna historia con algún banco? Sí, tuve, pero lo que me dijeron en la casa rural, me dijeron que por el hecho de que tenía una deuda a mi madre que no la habían cancelado, no me podían dar el crédito. En una caja rural. Claro. Ok. Bueno, fui a una casa rural y también a otras entidades, pero me dijeron eso, que si una persona, algún familiar tuyo, tiene alguna deuda que no se ha cancelado, no se te puede dar el crédito correspondiente que yo solicité. Ok, muchísimas gracias. Empezamos entonces, doctor, a responder. Empezamos con Felipe, que nos llamó de Ancash. Sí, es sobre si las medidas cautelares prescriben. Efectivamente, las medidas cautelares también prescriben a los 10 años, ¿no? Por ejemplo, puede haber un embargo de una propiedad en forma de inscripción. En el tiempo, si permanece embargado en forma de inscripción, si es que no se ha ejecutado, por ejemplo, el remate, entonces, y transcurren los 10 años, efectivamente también prescribe. Entonces, con un escrito legal tendría que pedir el levantamiento de la medida de embargo porque ha prescrito, ¿no? Y también hablaba de obligación de la suma de dinero, que es una demanda judicial. Ante el no pago de una deuda, los bancos están facultados a poder iniciar una demanda judicial, lógicamente, y va a ser notificado y el señor tendrá derecho de defensa. Y las medidas cautelares pueden ser de repente antes, durante o al final del proceso, ¿no? Eso depende pues del acreedor que lo pueda pedir. En el segundo caso, que hubo un embargo de sueldos, efectivamente, bueno, aprovecho de decir que los sueldos están protegidos por la ley
hasta 1.925 soles, porque ese es para el sustento de la persona, ¿no? Y el exceso, después de 2.925, el exceso, la tercera parte del exceso es lo que puede ser embargado por orden judicial. Hay que tener cuidado, por ejemplo, si uno tiene deuda en una entidad bancaria, vamos a decir, y tiene 3 productos financieros, y en alguno de ellos se atrasa y no paga, y también ahí le depositan su sueldo, su empleador. Entonces, el banco puede tomar de su cuenta de sueldo, eso no es un embargo, porque como los bancos hacen firmar unos contratos, ahí en el contrato hay cláusulas que dicen que ante el no pago de una deuda, el cliente lo faculta al banco para que pueda tomarla de otra cuenta. Pero en el caso de Carmen de Talara, que es el caso que usted está hablando, el tema no es porque la municipalidad le había hecho un embargo en su cuenta de haberes a la señorita, y lo cual no tenía ni un porqué, o sea, no había una razón. Ellos presentaron su reclamo, entonces luego la municipalidad reconoció que estaba en un error, pero el banco le cobró una comisión de 200 soles. ¿Eso es correcto? Bueno, tiene que saberse que los bancos tienen libertad de implementar comisiones, pero también Pero en este caso no le correspondía a ella, de repente a la municipalidad. En todo caso a la municipalidad, porque ese es un error, un producto de un error. No por qué afectarlo pues a la persona que le han embargado, no, sino en todo caso a la entidad, exactamente, ¿no? Entonces puede formar su reclamo ante el banco primeramente, y si el banco no resuelve este caso, puede acudir ante Indecopi y denunciar el caso. Bueno, está escuchando mi querida Carmen de Talara. Puede usted proceder y hacer su reclamo y presentar una carta a Indecopi, porque está en todo su derecho. A usted no le corresponde pagar esos 200 soles en todo caso. Vamos con Freddy de Juliaca. Hola Freddy, ¿cómo estás? Quería hacerle una consulta al doctor. Adelante. Me ha llegado una notificación de mi mamá tenía su tienda alquilado y el inquilino se retiró y se había sacado préstamo del banco, y ahora me está llegando notificación. ¿Qué podría hacer al respecto, no? Doctor. Ya. Ok, pero antes de contestar a Freddy, había una pregunta de Puno, que era la Caja Rural no le aceptaba dar un préstamo a Cristian porque su mamá tenía una deuda que no había cancelado. Así es. ¿Tiene la Caja Rural entonces que cobrarle o negarle en todo caso al joven que no tiene nada que ver? Es una facultad de las entidades financieras el otorgar créditos, no es una obligación, o sea, es una facultad. Y ellos, últimamente, por ejemplo, si una esposa que no tenía deudas, está muy bien en el sistema financiero, va y pide un crédito, y el esposo sí tenía deudas y se lo niegan a la esposa, le dicen, no, a usted no le podemos, pero señor, si yo estoy muy bien en el sistema financiero, yo pago mis deudas. Sí, pero su esposo no paga, está en mora, está reportado, y por lo tanto, como usted es su esposa, le tenemos que negar por política del banco. Ahora lo están extendiendo inclusive a la mamá, para mí es una sorpresa, pero efectivamente las entidades financieras tienen la facultad, ellos pueden adoptar políticas para restringir el otorgamiento de los créditos por posibles riesgos, ¿no? Pero esto me parece un exceso, pero bueno, es una facultad. En el caso de Juliaca, de Freddy. En el caso, habla de notificaciones judiciales. Hay que distinguir que pueden haber primeramente notificaciones prejudiciales, que son cartas que envían las entidades financieras, los bancos, a los deudores. Tienen el derecho de cobrar la deuda. Pero el problema es de que se está muchas veces transgrediendo las normas legales, porque son cartas, por ejemplo, abiertas, que muchas veces lo dejan con sellos rojos, que embargan, y eso está prohibido por la ley. Inclusive hasta podría involucrar un delito de difamación, porque personas vienen visitantes y están enterándose que esa persona tiene moras, tiene deudas, ¿no? Las deudas son personales y las cartas deberían llegar en sobre cerrado en todo caso, ¿no? Si son notificaciones judiciales, hay que tener mucho cuidado porque hay plazos. Las personas, no es el fin del mundo si hay una
demanda judicial, porque tiene derecho de defensa. Pero hay plazos que hay que respetarlos, hay que tener mucho cuidado en eso. Si son, por ejemplo, por deudas de préstamos, tarjetas, entonces los plazos para presentar su defensa ante el juzgado es de 5 días. ¿Y cómo uno puede diferenciar cuándo es una notificación judicial o cuándo es simplemente de una entidad? Sí, las entidades financieras mandan unas cartas de cobranzas, ¿no? Que son prejudiciales, no dice Poder Judicial, pero sí dicen que sí, mire, si usted no paga, vamos a pedir al juzgado que una medida de embargo, por ejemplo, ¿no? Esas son cartas. Lo judicial ya son con membretes del Poder Judicial, justamente, ¿no? Entonces eso hay que distinguir y tiene la firma del juzgado, el sello del juzgado y la firma del secretario. Doctor Vázquez, este tema queda y da para rato porque yo sé que hay muchísimas cosas en consulta todavía. Hay que hablar del tema de Infocor, hay que hablar de... Hay deudas que los bancos lo resucitan después de 16, 17 años. Se han visto casos reales. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Si se dicen que después de 10 años prescriben y encima te ponen en juicio. Yo conozco casos muy cercanos y esperamos tener una otra oportunidad para compartir. Claro que sí, con todo gusto, Yuli. Muchas gracias por la invitación. Aprovecho de decir, si me permites, que hay una conferencia Adiós a las Deudas el 12 de septiembre en la Universidad Tecnológica del Perú, UTP, el 12 de septiembre, en la cual se va a abordar estos temas, cómo solucionarlos desde el punto de vista legal, económico y también psicológico, ¿no? Para ayudar a las personas. Quedan gratamente invitados. Gracias. Y pueden acceder a la página web, al Facebook Conferencia Adiós a las Deudas. Ahí pueden informarse más. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Vázquez García. Muchas gracias.